Ok. Entonces, esta última parte en realidad nos va a servir para comprender los tipos de procesos y, a grosso modo, la hermenéutica en la cual se va desarrollando los procesos, ¿no? Vamos a establecer inicialmente de que dentro de la materia del derecho de familia existe una marcada división de los tipos de procesos que se deben ver dentro de materia de familia. Hemos ido viendo hasta la fecha diferentes instituciones individuales. Y cada una de esas instituciones, en realidad, cuando entra en un determinado conflicto, se va a dirimir o se va a resolver en una instancia judicial, muchas de las veces, que esa instancia judicial va a tener un procedimiento específico. A nivel del procedimiento, se establece que no todos los conflictos que van a surgir de las relaciones familiares van a tener un mismo tratamiento. Hablábamos de los efectos personales y de los efectos patrimoniales del matrimonio, por ponerles un ejemplo, que algunos de esos efectos van a estar vinculados a, perdón, Mariel, ok. Esos procesos van a estar vinculados en realidad al hecho de otros derechos colaterales. Entonces, la ley ha establecido una división marcada en los tipos de conflictos que se puedan suscitar, dando la importancia a algunos procedimientos para básicamente hacer que esos derechos o que esos conflictos se resuelvan de una manera más prudente y más corta. Dentro del marco de los principios procesales del derecho de familia, entre los cuales está la celeridad, lo propio señala la ley 025 cuando nos habla del acceso pronto a la justicia, de un acceso pronto, de un acceso eficaz a los sistemas judiciales, se establece la existencia de procedimientos que sean cortos, que sean sencillos y que estén direccionados en realidad al hecho de que cada conflicto se vaya resolviendo de la mejor manera. En ese sentido es de que el Código de las Familias ha establecido 3 tipos de procesos de forma principal, entre los cuales vamos a destacar y vamos a desarrollar el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata. De la misma forma, el Código Procesal Civil va a establecer la existencia de una tipología de procesos, entre los cuales va a estar los procesos ordinarios, de la misma forma van a estar los procesos extraordinarios y los procesos monitorios, cada uno con sus características particulares, lo que implica básicamente que dentro de cada uno de estos procesos se tramiten diferentes conflictos y diferentes situaciones que por sus características ya vamos a ir entendiendo que van a estar relacionados a garantizar la igualdad de las partes o a garantizar el ejercicio de un derecho individual. Adicional a eso, el Código de las Familias, de la misma forma, va a establecer otro tipo de procedimientos o otro tipo de procesos, entre los cuales vamos a tener los procesos de ejecución de sentencia. Es decir, cuando ya termina el juicio va a existir una fase de ejecución en la cual se deba hacer cumplir la sentencia en los términos en los cuales ha sido emitida la sentencia. Asimismo, vamos a tener los procesos incidentales. Veíamos que dentro de la actividad procesal existen medios de defensa que básicamente tienen relevancia por el hecho de que van a tratar cuestiones accesorias, pero que son importantes para el desarrollo del proceso. Cada proceso incidental va a tener un procedimiento y una resolución y de la misma forma una fase recursiva. Y por último, los recursos que también se consideran dentro de esta tipología, pues van a constituir realmente en procesos individuales y secundarios al proceso principal. Acaba el proceso principal, existe siempre una parte que va a ganar el proceso y una parte que va a perder el proceso. La parte que gane parcialmente o la parte que pierda el proceso tiene el derecho de recurrir la sentencia. Recordaremos que el derecho de recurrir a las diferentes resoluciones judiciales constituye una garantía constitucional. El hecho de tener
ese derecho de recurrir las sentencias, apelar u observar las resoluciones judiciales es un derecho constitucional. Las sentencias que se emiten no van a ser perfectibles en todo, en el tiempo, y posiblemente si están sujetas a errores o están sujetas a una apreciación subjetiva, van a ser objeto de los recursos de apelación y de casación que están garantizados por el Código de las Familias. El proceso ordinario, por sus características en general, y cuando hablamos de procesos ordinarios, siempre lo vamos a ligar a una línea de tiempo extensa en la cual se deba realizar todo el trámite legal. Por la amplitud de los trámites y la multiplicidad de oportunidades para hacer valer los medios de ataque y de defensa, el proceso ordinario va a constituir el proceso idóneo para garantizar las garantías que sean necesarias para el desarrollo de los diferentes trámites y conflictos en materia jurisdiccional. Es así que al proceso ordinario se le va a asignar esa característica garantista de los derechos individuales y también colectivos de las partes. El proceso ordinario, por sus características, va a tener o va a asumir en todo caso todos los procesos que sean innominados, es decir, los que la ley no establezca de forma específica. Si bien el Código de las Familias establece qué trámites o qué juicios se van a llevar en la vía ordinaria, no es menos cierto que los procesos que no estén consignados ni en la vía de resolución inmediata ni en la vía extraordinaria se van a tramitar en la vía ordinaria. Es algo equiparable al Código Procesal Civil. Los procesos que no están enumerados para tramitarse en la vía extraordinaria o en la vía de los procesos monitorios se los deben tramitar en la vía ordinaria, abriendo la posibilidad de que en un proceso ordinario se discutan y se debatan aquellos conflictos que no han sido establecidos de forma específica en el Código de Procedimiento, en este caso en la parte adjetiva de la Ley 603, pero deban tramitarse en una vía netamente judicial. Y la vía ordinaria va a constituir básicamente esa vía idónea para tramitar este tipo de conflictos que, vuelvo a repetir, no se encuentran nominados ni para los procesos extraordinarios ni para los procesos de resolución inmediata. Entonces, vamos a concluir de que el proceso ordinario, por esas características de ser un proceso garantista, va a ser un proceso de doble instancia, es decir, que se desarrolla en una fase inicial y que adicional a esa fase inicial va a tener una fase de revisión que la vamos a llamar apelación de primer grado y recurso de casación, garantizando el derecho a esa doble instancia de que se revise el fallo jurisdiccional cuando existan vicios, cuando existan irregularidades o, en términos procesales, cuando existan agravios que se hayan generado por la resolución. La posibilidad de impugnar las sentencias a través de los recursos de apelación va a constituir el mecanismo idóneo para hacer valer estos derechos y para ejercitar el derecho a recurrir las resoluciones judiciales. Cuando hablamos de los procesos ordinarios y los procesos en realidad que están enumerados dentro del Código de las Familias, nos vamos a encontrar con estos tres tipos de procesos. La nulidad del matrimonio o de la unión libre. Veíamos que en realidad, tanto con el tema del matrimonio y de la unión libre, existen causales para anular el matrimonio o la unión libre cuando hayan existido vicios. De la misma forma, veíamos que cuando pasa o transcurre un año de que se haya realizado o materializado el matrimonio o la unión libre, va a operar la prescripción, es decir, la pérdida del derecho de demandar la nulidad del matrimonio. La nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial. Esto es un proceso es un proceso que se va a tramitar, como dice su nombre, en la vía voluntaria notarial. Es decir, dos personas que van y suscriben un acuerdo transaccional o un acuerdo transaccional pueden tramitar
inicialmente la resolución de ese documento, o pueden tramitar en todo caso la resolución en la vía voluntaria notarial. Pero si es que no existiera un consenso para anular este tipo de documentos, se puede tramitar la nulidad en la vía judicial. Recordaremos que con el régimen de las nulidades en particular, cuando opera la nulidad no va a generar efectos jurídicos. Se anulan los efectos jurídicos que se hayan generado de ese acuerdo en la vía voluntaria notarial. Ya sean estos acuerdos en el régimen de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de ciertos montos de dinero, si podemos llamarlos así, a título de asistencia familiar, no sé, podemos tramitar incluso en algún grado compensaciones por el tema de la asistencia familiar. Estos acuerdos, por sus características, van a ser susceptibles de ser anulados. Si no se puede anular o las partes no están de acuerdo para tramitarlos en la vía voluntaria notarial, se los va a llevar ante la autoridad jurisdiccional para que sea el juez el que defina la nulidad del documento. Entonces recordarán todos que hemos hecho un trabajo para identificar, por una parte, las nulidades procesales. Pero, por otra parte, dentro del Código de las Familias existen ciertos comportamientos a nivel de los documentos que van a generar la nulidad. Por ejemplo, el hecho de que se regule la comunidad de gananciales mediante acuerdo. Esto ya está penalizado por la nulidad. Entonces, ingresaríamos dentro de este ámbito cuando regulamos la comunidad de gananciales mediante un acuerdo privado, ¿no? Esto va a ser susceptible de que sea llevado ante la autoridad jurisdiccional y se invoque la nulidad, porque la nulidad está establecida en el Código de las Familias y está establecido como una penalidad al documento, ¿no? La división y partición de bienes se la tramita a culminación del divorcio. Uno de los efectos patrimoniales de la desvinculación conyugal va a ser la división y partición de los bienes, entendiendo que durante el matrimonio se han constituido bienes que van a ser considerados gananciales. Estos bienes gananciales van a ser objeto de una división y partición. La vía que habitualmente se elige para tramitar y dilucidar la división y partición de bienes va a ser la vía ordinaria. Sin embargo, la ley 603, establece básicamente que también la división y partición de bienes se la puede tramitar dentro del mismo proceso de divorcio. Es algo que los juzgados inicialmente han estado haciendo hasta el 2017. Del 2017 para la fecha, todos los procesos de división y partición se han ido tramitando en la vía ordinaria, es decir, se ha abierto un nuevo proceso para tramitar simplemente la división y partición. Esto a raíz de que por la pluralidad de pretensiones que muchas de las veces existe en este conflicto, se deba tratar en una vía ordinaria amplia e irrestricta para que las partes puedan incluso presentar sus contrademandas o sus demandas reconvencionales, lo que no permite o lo que no se permite dentro de una ejecución de sentencia. Entonces, por este tipo de conflictos que se han suscitado en la vía de ejecución de sentencia, es decir, tramitamos el divorcio e inmediatamente solicitamos la división y partición dentro del mismo proceso, esta situación se ha visto limitada por el hecho de que actualmente, por la pluralidad de pretensiones que existe en el tema de la división y partición, es decir, si un bien pertenece a uno de los esposos, si era bien propio, si era bien ganancial, si ha sido un bien por acrecimiento, no ha sido un bien por un acrecimiento, se discuten o se deben discutir necesariamente en la vía ordinaria. Sin embargo, la ley establece que también se puede tramitar en ejecución de sentencia del divorcio, pero actualmente todos los juzgados se están tramitando de forma separada. Adicional a los procesos que hemos ido viendo y nombrando, todos el resto de los procesos o de los conflictos que existan en materia de familia se deben tramitar en la vía ordinaria, ¿no? La forma y los mecanismos en los cuales funciona el tema de las demandas judiciales
siempre va a iniciar con el acto procesal inicial, que es la demanda. A partir de la citación, se abre un periodo para que se conteste la demanda. Y ese periodo de contestación hemos señalado de que en los procesos ordinarios va a ser de 10 días y en los procesos extraordinarios de 5 días. A partir de que una de las partes ha demandado, la otra parte ha contestado la demanda, el juez debe señalar una audiencia preliminar. Es una característica del proceso ordinario de que existan al menos como un máximo de 2 audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria. Las actuaciones de la actividad procesal en audiencia se van a definir por lo que dispone el artículo 427 del Código de las Familias, que básicamente va a establecer la forma en la que se va a llevar adelante la audiencia, desde la presentación de las partes, la ratificación o los alegatos nuevos que se puedan presentar en la demanda y posterior a eso, entrando a la fase de conciliación, a la fase de calificación ya del proceso, del señalamiento del objeto del proceso para continuar con la producción de pruebas. En los procesos ordinarios pueden existir peritajes, pueden existir inspecciones judiciales, pueden existir confesiones provocadas, testimonios, producción de documentos y demás. Entonces, por esas características es de que dentro del proceso ordinario incluso se van a fijar los puntos que cada una de las partes deba probar para hacer viable la pretensión, hacer viable la demanda jurisdiccional. Todos esos actuados van a estar en el artículo 427 del Código de las Familias. Dentro de la plataforma, de la misma forma, con la finalidad en realidad de que conozcan la hermenéutica en la cual se van desarrollando los procesos en materia de familia, les he subido 2 audiencias, una tipo de la escuela de jueces, que es básicamente lo que ocurre en los diferentes procesos judiciales, y una segunda audiencia, igual de la misma forma a título de simulacro, que establece el mecanismo por el cual se lleva adelante una audiencia en materia de familia. Entonces, son 2 actividades procesales y 2 hermenéuticas similares que nos van a dar cuenta de los momentos en los cuales cada uno de los abogados deba manifestar sus pretensiones, presentar ya sea el tema de alegatos o hechos nuevos que se haya presentado y la forma también de regulación de la autoridad jurisdiccional de cada uno de los actuados procesales. Recordaremos que una de las reglas principales del proceso familiar es de que se utilice un lenguaje sencillo en las audiencias que pueda ser entendible también para las partes. Entonces, no existe un ritualismo extremo en materia de familia, especialmente hablando, por el cual se hagan alocuciones extensas en referencia a los conflictos que podría suscitarse, ¿no? Que se trate de ingresar a una prueba extemporánea que no cumpla los requisitos o en la eventualidad del hecho de que incluso el juez debe tener la potestad suficiente para regular el comportamiento de las partes. No, en realidad no se debe permitir dentro de las audiencias el hecho de que una de las partes te esté mirando sonriendo, te esté haciendo muecas, se esté burlando de tus alocuciones. Entonces ya es responsabilidad del juez ir disciplinando e ir moderando también la actuación de cada una de las partes. En la audiencia preliminar, básicamente se tienen que establecer los puntos que se van a probar durante el proceso y estos van a estar relacionados a la prueba que nosotros estemos presentando. Testigos, estemos presentando hechos, documentos, certificaciones, informes de instituciones. Entonces, absolutamente todo se va a producir en la audiencia preliminar. Si es que en esta audiencia preliminar no se llegara a concretar la producción de pruebas en general porque falta el informe pericial, existe una prueba nueva que se deba presentar o que se deba ofrecer dentro del juzgado o fuera del juzgado, entonces el juez va a tener esa facultad de ampliar la audiencia hacia una audiencia complementaria, en la cual se va a terminar de producir todas las pruebas
se van a producir las inspecciones, se van a producir absolutamente la batería de pruebas para que el juez a partir de ese momento asuma una resolución. Recordaremos de que a partir de todo esto se van a generar documentos en los cuales va a existir la interacción jurisdiccional, es decir, el acta de las audiencias. En materia de familia, como les explicaba en la anterior clase, a diferencia de otras materias, se toma una relación sucinta de los hechos que se están presentando ante el juez, porque es el juez, en mérito a esa sana crítica, quien va a tomar una determinación. Al momento de dictar sentencia, el juez siempre va a tener la opción de, utilizando el principio de oralidad, emitir la sentencia directamente en la misma audiencia complementaria. Y eventualmente, siendo el caso, lo que va a ocurrir va a ser de que el juez se reserve el derecho de hacer conocer en la audiencia complementaria la resolución que va a asumir. Es una facultad y es una excepcionalidad que se le ha dado a la autoridad jurisdiccional para que él pueda reservarse un plazo prudente para emitir la sentencia. Vamos a ver que dentro de los procesos extraordinarios se le va a dar el plazo incluso de 3 días posterior a la audiencia para poder hacer conocer a las partes cuáles han sido los fundamentos de la decisión. En materia penal, el juez obviamente puede reservarse este derecho, pero habitualmente siempre va a tomar la decisión dentro de la audiencia o va a abrir simplemente un cuarto intermedio para poder deliberar, preparar la resolución y después dictar y definir la situación jurídica, ya sea del imputado, del acusado o del condenado. Entonces, en materia penal, habitualmente siempre las resoluciones, o al menos la parte dispositiva de la resolución o de la sentencia, se la va a conocer en la misma audiencia. En materia de familia, se le va a reservar el derecho al juez o se le va a dar la oportunidad a que sea el juez el que defina si va a corresponder o no emitir la resolución dentro del juzgado, ¿no? En la audiencia. Si no lo hace, tiene el plazo de 3 días para que la sentencia se encuentre disponible para ambas partes y a partir de ese momento empiezan a correr los plazos para apelar, ¿no es verdad? Entendiendo que siempre va a haber una parte que va a ganar el proceso o se le va a conceder parcialmente lo que ha solicitado y va a existir una segunda parte que ha perdido el proceso y que puede presentar agravios en apelación. Entonces, ya a partir de eso se empieza a hablar de una técnica recursiva para expresar los agravios, adecuarlos hacia lo que señala el Código de las Familias y a partir de eso que la sentencia y el proceso sea revisado. Los procesos extraordinarios tienen una característica principal y una característica esencial, en el entendido de que simplemente van a constituir un trámite abreviado para garantizar el reconocimiento de ciertos derechos con la celeridad que corresponde. El alcance y los procesos que se deban llevar en esta vía extraordinaria son el divorcio, la declaración judicial de filiación, la impugnación de filiación, la negación de maternidad o paternidad, la comprobación de matrimonio de unión libre, la oposición al matrimonio, la declaración de interdicción, la cesación de interdicción, la suspensión o restitución de la autoridad del padre o de la madre y la asistencia familiar. Cada una de estas instituciones las hemos ido analizando y la hemos ido viendo. Vamos a ir reforzando en el derecho de niñez y adolescencia algunas de estas instituciones. Pero en líneas generales, cada una de estas instituciones en el transcurso de la materia las hemos ido analizando. La forma o la dinámica o la hermenéutica en la cual se van a desarrollar estos procesos básicamente van a ser con el inicio del acto procesal, es decir, la presentación de la demanda, y a partir de eso, y una vez emplazada la parte contraria o citada la parte contraria, va a tener esta parte el plazo de 5 días para contestar la demanda. Con o sin contestación, el juez va a asumir criterio de nombrarle ya sea un defensor de oficio
para que sea este defensor de oficio quien responda a la demanda y asuma defensa en este caso en particular. A partir de eso se va a señalar una audiencia, ¿no? De que no debe pasar o no debería transcurrir el plazo mayor de 10 días en los cuales se señale la audiencia, por las características de ser un proceso sumario, un proceso corto, un proceso abreviado. Sin embargo, debido a la sobrecarga de la agenda de los jueces para llevar el tema de las audiencias, el señalamiento se va a condicionar a que el juez tenga el tiempo necesario para llevar las audiencias. Hay algunos juzgados que llevan hasta 5 audiencias en la mañana y 5 audiencias en la tarde. Hay otros juzgados, en su caso, que simplemente señalan audiencias en la mañana y llevan hasta 6 o 7 audiencias en un día. Y ya en la tarde se dedican exclusivamente a sacar las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, eso ya mucho va a depender de la autoridad jurisdiccional, del tipo del juzgado y de lo que siempre hablamos, ¿no? De esa costumbre judicial que muchas de las veces existe en los diferentes asientos judiciales. En la audiencia, en realidad, se va a sujetar todas las actuaciones a lo que dispone el artículo 440 del Código de Familia, que básicamente va a establecer que se instale la audiencia, que se ratifiquen las partes en su demanda y contestación, que exista la fase de conciliación y que posterior a eso exista la fase de producción de pruebas. Producidas todas las pruebas, el juez puede dictar directamente sentencia, incluso sin necesidad de alegatos, ¿no? Sin embargo, la ley establece que las partes pueden tener una intervención final dentro de lo que es el proceso familiar y dentro del proceso ordinario de la misma forma. Esa fase de alegatos simplemente sirve para resumir lo que ha pasado en el proceso y para ratificar la viabilidad o inviabilidad de la demanda judicial. Sirve al juez para refrescarle, en todo caso, la memoria de todo lo que ha pasado dentro del proceso, los documentos que está acompañando la parte para demostrar que realmente tiene la razón o no tiene la razón la otra parte y de la misma forma para exponer los argumentos legales a los cuales está basando esa dinámica o la pretensión que va a tratar de llevar adelante, ¿no? Todo esto está dentro del artículo 440 del Código de las Familias. Excepcionalmente, el juez puede suspender la audiencia. Puede desglosar hasta una segunda audiencia en un cuarto intermedio por dos situaciones particulares. Uno, el hecho de que exista la necesidad de producir una prueba en particular y para ello se deba emitir una certificación, se deba emitir un informe, se deba obtener un informe de otro asiento judicial. Entonces, en ese caso, y siendo necesario la prueba para que tome la decisión el juez, se va a abrir un cuarto intermedio. El otro caso es básicamente cuando por la cantidad de pruebas, por la cantidad de recursos que se vayan planteando dentro de la audiencia, exista una necesidad o una fuerza mayor que imposibilite terminar la audiencia. Y en ese tipo de casos, de la misma forma, se va a aperturar un cuarto intermedio. Son situaciones excepcionales. Son situaciones que básicamente van a atender al hecho de que de forma excepcional se pueda desdoblar la audiencia en un segundo tramo de tiempo. Sin embargo, por ley, el juez debería terminar la audiencia dentro de las fechas que ha señalado. Siempre y cuando sea justificable en este tipo de casos, el juez va a poder tramitar o va a poder conceder un cuarto intermedio, ¿no? Este tipo de situaciones muchas de las veces ocurre en el primer señalamiento de la audiencia. Se presentan las partes y la parte contraria no asiste o asiste sin su abogado. En este tipo de situaciones, obviamente, que en resguardo al debido proceso y a la defensa técnica, el juez no puede llevar adelante la audiencia, entonces la va a suspender. Cuando no se presente el abogado, de la misma forma se va y no justifique su inasistencia, se va a suspender
la audiencia. Entonces, habitualmente, este tipo de audiencias por diferentes situaciones se van suspendiendo, ¿no? Se van suspendiendo por el hecho de que existe un mandamiento de aprehensión en contra de una de las personas, o sea, tramitado el mandamiento de aprehensión se ha tramitado, perdón, el mandamiento de apremio y la parte no quiera o tenga el temor de que en la audiencia o al terminar la audiencia se le va a arrestar o se le va a detener. Entonces, habitualmente lo que ocurre en este tipo de casos es de que las personas van dejando poderes a los abogados para que vayan asumiendo la responsabilidad para con la audiencia. Si en una segunda oportunidad ocurre esto, especialmente con el demandado, la audiencia igual se va a llevar adelante en ausencia y bajo la penalidad de que se asuma la responsabilidad. Porque se debe entender que en esa primera audiencia que se está suspendiendo, la parte ha tenido conocimiento de que existía un actuado procesal, de que estaba señalada la audiencia. Si ella al segundo llamamiento no asiste, la audiencia se va a llevar adelante. ¿Qué es lo que ocurre cuando es la parte demandante la que no asiste a la primera audiencia? En la segunda audiencia se va a tener como abandonada la demanda judicial, con la eventualidad, en realidad, de que si se está hablando de trámites de asistencia familiar, el juez necesariamente deba llevar, incluso en ausencia de las partes, deba llevar adelante la audiencia y señalar la asistencia familiar que le corresponde. Es decir, no existe un abandono de la solicitud de la asistencia familiar. El juez tiene la obligación de llevar adelante la audiencia y culminarla por el principio del interés superior de los niños, que vamos a empezar a hablar ya de estos principios que son rectores del derecho de familia y que obligan básicamente a las autoridades judiciales de que, conociendo una demanda de asistencia familiar, no puede abandonar el trámite, sino tiene que llevarlo hasta su culminación por el hecho de que se trata de niños, niñas y adolescentes. Al igual que en materia ordinaria, en materia de familia, a partir de la emisión y de la sentencia, el juez va a tener, en realidad, si es que no dicta el fallo dentro de la audiencia que se ha señalado, si es que no dicta el fallo, va a tener el plazo de 3 días para tener disponible la sentencia para las partes. A partir de eso, en realidad, ya las partes van a poder recurrir la sentencia, van a poder observarla o en su eventualidad van a poder realizar la apelación. En los casos de asistencia familiar, ojo, y en los casos de divorcio y en la mayoría en realidad de estos casos, las apelaciones se van a conceder en el efecto devolutivo, lo que implica que en ninguno de los casos que casi estamos viendo aquí en pantalla se va a conceder en el efecto suspensivo, es decir, el juez va a continuar ejerciendo tuición sobre el proceso. Recordemos que dentro de la forma en la que se conceden las apelaciones, se van a conceder en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo y en el efecto diferido. En el efecto suspensivo, el juez suspende su competencia y eleva todo el expediente al superior en grado. En el efecto devolutivo simplemente va a corresponder sacar copias de las piezas procesales pertinentes a la apelación y subirlas con una nota de atención a su superior en grado. Y en el efecto diferido, en realidad es un efecto que va a estar condicionado a la culminación de un determinado proceso o el efecto diferido en realidad va a estar supeditado a la condición explícita de algo que se deba producir. Por ejemplo, si estamos presentando una apelación contra un auto por el cual nos están rechazando una excepción de impersonería, el juez nos va a conceder esa apelación en el efecto diferido. Es decir, que vamos a estar a resultas de lo que ocurra en la sentencia. Entonces vamos a tener que esperar los resultados de la sentencia para poder definir la apelación, si se va a suspender o se va a conceder en el efecto devolutivo. Pero, entre tanto, vamos a esperar la condición de la sentencia, ¿no? Entonces, el efecto diferido es un efecto que básicamente es una innovación del Código Procesal Civil
y del Código de las Familias. En las anteriores legislaciones, este efecto no estaba previsto, simplemente teníamos el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. La ley señala que ningún recurso en realidad puede impedir el ejercicio del derecho a la asistencia familiar. Cualquier apelación o cualquier recurso que se presente en contra de una resolución o dentro de un proceso de asistencia familiar, siempre va a ser en el efecto devolutivo. Es decir, el juez jamás va a perder la competencia porque existe un principio del interés superior de ese niño, niña, adolescente que requiere en realidad la asistencia familiar para cubrir esas necesidades básicas y esas necesidades vitales. Entonces, por eso, en materia de familia, no van a conceder jamás, casi en ninguno de los casos, el efecto suspensivo, es decir, el juez no va a suspender su competencia. Sí va a elevar en revisión, sí va a conceder una determinada apelación para que se revise una determinada resolución, pero no va a perder la competencia por ese principio garantista de los niños, niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, muchas de las veces cuando procuramos presentar alguna apelación, siempre tiene que ser en el entendido de que no se vulnere el derecho del beneficiario, que en este caso es el hijo o la hija. De la misma forma, la ley 603 establece un régimen por el cual se va llevando adelante un cierto tipo de procesos, es decir, los procesos de resolución inmediata, en los cuales ya no existe un debate si es que existe el derecho o no existe el derecho, cuánto es el derecho, porque ya se ha definido en realidad bajo documentos constitutivos, bajo títulos constitutivos o declarativos de derechos. El proceso de resolución inmediata va a estar reservado para este tipo de procesos, ¿no? Para la emancipación por desacuerdo, es decir, cuando tanto el papá quiera que el hijo se emancipe, pero la mamá no. Existe un desacuerdo, entonces el papá puede ir a juzgado y de forma verbal, en este único caso, de plantear la demanda de emancipación por desacuerdo. La constitución de patrimonio familiar, que ya lo hemos visto de la misma forma, va a ir por la vía de resolución inmediata, entendiendo que ya no va a existir un debate y entendiendo de que el patrimonio familiar tiene la finalidad de garantizar un techo para la familia, garantizar una vivienda para la familia. La autorización judicial para la administración de bienes, esto tiene relación con los procesos o con los bienes en los cuales está involucrado un niño o niña adolescente. Es decir, si un niño tiene o le han heredado una casa o es titular de derechos sobre una determinada propiedad y el papá quiere de cierta forma disponer de ese bien, va a necesitar una autorización judicial para poder administrar o disponer ese determinado bien. Ya va a ser el juez el que controlando y garantizando el derecho de ese niño, de esa niña, va a poder establecer si es viable vender y qué es lo que va a ocurrir con el dinero producto de la venta. Entonces, para esto se va a acudir necesariamente a la instancia judicial. Los desacuerdos de los padres, esto tiene relación con el hecho de que no tengamos definido el domicilio conyugal, que puede ser algo que pueda generar un desacuerdo entre la pareja, entre los cónyuges. En ese tipo de casos vamos a acudir a este proceso de resolución inmediata, por el cual le vamos a solicitar a la autoridad judicial que sea él que defina el domicilio conyugal, es decir, si van a vivir en el domicilio que ha escogido el esposo o en el domicilio que ha escogido la esposa. Se va a tramitar en esta vía de resolución inmediata porque en realidad va a ser el juez el que va a definir de forma directa o mediante algún título constitutivo de que se acuerde el domicilio conyugal, por ponerles un ejemplo. Los procesos voluntarios, es decir, aquellos procesos de modificación, adición de ciertas situaciones que se puedan que se puedan realizar dentro de los conflictos familiares. Por ejemplo, el tema del régimen de visitas.
Si tenemos y hemos acordado mediante un documento simplemente para acordar el régimen de visitas, vamos a suscribir un documento y lo vamos a ingresar en la vía voluntaria. Quiere decir que el juez lo único que va a hacer, va a reconocer la existencia del acuerdo y le va a dar eficacia judicial a ese documento para poder establecer que en materia del régimen de visitas se ha acordado algo y eso queda ya con una resolución. Lo propio pasa con el tema de la guarda compartida. Si entre el papá y la mamá se ponen de acuerdo con el tema de la guarda compartida, van a suscribir un documento y van a tramitar la validez de ese documento ante la autoridad jurisdiccional. La guarda compartida, vamos a ver un poco más adelante en tema de niñez, que básicamente es una figura en la cual el papá puede mantenerse con la guarda un determinado tiempo y la mamá puede mantenerse con la guarda, siendo titular, en otro determinado momento. Por ponerles un ejemplo, puede estar el hijo una semana en la casa del papá, una semana en la casa de la mamá. Puede estar 15 días en la casa del papá, un niño o una niña, 15 días en la casa de la mamá. Entonces, a eso se le llama una guarda compartida. Es el tiempo en el que ambos papás van a estar en el ejercicio de la guarda. Puede ser una eventualidad, y eso es habitualmente lo más habitual, el hecho de que durante todos los periodos lectivos, es decir, los periodos en los cuales está asistiendo al colegio el niño, se quede con la mamá. Y durante los periodos de vacaciones, invernales y finales, se queden con el papá. Entonces, este tipo de acuerdos se los va a tramitar en la vía voluntaria, ¿no? El cumplimiento de acuerdos y asistencias familiares en los cuales se va a tramitar básicamente la asistencia familiar. Lo que implica básicamente es de que se acuerde ya en documento privado, ya sea ante la Defensoría, ya sea ante la oficina de un abogado o ya sea ante un notario de fe pública, el acuerdo de asistencia familiar. Y a partir de eso, es el juez el que le va a dar una eficacia judicial al documento. Es decir, va a homologar, le va a dar validez a ese documento para que ya sea exigible. De otra forma, se tendría que tramitar en la vía del proceso extraordinario. Es decir, discutir cuánto correspondería el monto, si es más, si es menos, si el papá tiene más obligaciones, menos obligaciones, si la mamá tiene más obligaciones o menos obligaciones, ya es una discusión que se va a generar en la vía del proceso extraordinario. En los procesos de resolución inmediata ya ingresamos en realidad con un documento y el juez nos responde con una resolución que va a ser de cumplimiento obligatorio. En este tipo de procesos en realidad no van a existir audiencias en general, porque se entiende que el derecho en realidad ya se ha reconocido, ya no hay motivo de debate en el tema del documento. Sin embargo, la ley establece que en este tipo de procesos, cualquiera de las partes pueda plantear su oposición fundada ante el juez. Es decir, a partir de la notificación con la sentencia que va a homologar el acuerdo, ¿no? O que va a dar lugar a una resolución, vamos a tener una fase de oposición. Es decir, vamos a tener el plazo de 3 días a partir de que nos ha notificado para plantear nuestra oposición, para oponernos a la resolución, ¿no? No es una apelación en sí, sino simplemente es una oposición. La oposición implica de que ya sea que el documento carezca de algo esencial para que el juez lo haya homologado o, en su defecto, para señalar de que ese documento o ese acuerdo debería debatirse todavía en la vía del proceso extraordinario. Entonces, el juez resuelta la oposición, va a dar curso o no va a dar curso a la oposición, va estableciendo, por una parte, si es que da lugar a la oposición, se va a abrir el debate, ya sea en la vía ordinaria o en la vía del proceso extraordinario. Sin embargo, también la ley establece que en este tipo de casos, al mismo tiempo que estemos planteando la oposición, podemos plantear las excepciones de ley. Pongamos un ejemplo.
Dos personas suscriben un acuerdo de asistencia familiar el 2019. Dentro del acuerdo de asistencia familiar se establecía, por una parte, el hecho de los montos de asistencia familiar en favor de la mamá, que en esa época estaba cuidando al hijo. Pasado un mes de que se suscribe el documento, el niño, de forma voluntaria, pasa bajo la guarda del papá y hasta la fecha se queda con la guarda. Pasa un conflicto con la mamá teniendo el documento de asistencia familiar, solicita la homologación judicial. Al ser un documento público, el juez simplemente va a homologar el documento, va a emitir la resolución. La ley establece básicamente que en el tema de la guarda, que la persona que está con la guarda natural, se presume de que está cumpliendo con el deber de asistencia familiar, con el deber de manutención. En este caso tenemos a la mamá que ha perdido la guarda está con el papá, pero pese a eso le está demandando la asistencia familiar. En ese caso, va a existir la posibilidad de plantear la oposición por el hecho de que como papá y teniendo la guarda del niño, he estado cumpliendo con la asistencia familiar, versus la mamá que teniendo el documento no está cumpliendo con su obligación y está reclamando un monto de dinero por concepto de asistencia familiar. En ese tipo de casos se va a poder plantear la oposición. Y adicional a eso, se va a poder plantear la excepción de falta de legitimación. Ya las diferentes sentencias constitucionales que han salido en este tipo de situaciones establecen que en realidad el que tiene la guarda existe una presunción simple de que está cumpliendo con sus deberes de asistencia familiar y auxilio. Y la persona que no tiene la guarda es la persona que se presume en todo caso ante una solicitud judicial que no está cumpliendo con el deber de la asistencia. Entonces vamos a tener, si bien vamos a tener un documento público por el cual establezcamos de que la asistencia familiar va a ir con la mamá porque se está quedando con el niño, posiblemente esa situación de un día a otro cambie. Entonces vamos a tener esta vía para restituir en realidad el derecho y que realmente se debata en una instancia legal, es decir, en la vía de un proceso extraordinario. En ese caso, el juez va a declarar fundada la oposición y simplemente va a dejar sin efecto la resolución y va a transformar el proceso básicamente en un proceso de asistencia familiar, en un proceso extraordinario, donde realmente se va a debatir realmente a quién le corresponde el derecho de solicitar la asistencia familiar. Entonces, en este tipo de casos tenemos la oposición. Ojo que es dentro del plazo de 3 días de haber conocido la resolución judicial. Asimismo, vamos a tener la fase de excepciones. Posiblemente nos estén demandando por el monto de asistencia familiar que ya hemos pasado. Entonces, vamos a poder plantear la excepción de pago documentado, estableciendo básicamente de que ya se ha ido cumpliendo con la obligación, ¿no? Entonces, que no hay lugar al tema de la demanda con la finalidad de que en lo posterior no nos saquen una liquidación de asistencia familiar y nos quieran cobrar lo que ya en realidad se tiene por cobrado. Entonces, es una fase intermedia del proceso que habitualmente no se utiliza mucho, salvo en estos casos excepcionales, pero sirven a efecto de poder contrarrestar los efectos de la resolución, porque ya no hay debate sobre el tema del documento. Simplemente va a existir la posibilidad de que nos opongamos a la resolución siempre y cuando existan fundamentos, o de que planteemos las excepciones con la finalidad de disminuir los efectos de la resolución. Ya sea en el caso de la oposición o de la excepción, el juez va a señalar de oficio o a solicitud de alguna de las partes una audiencia, porque puede ser que en el tema de la oposición el juez realmente deba ver con quién está el niño. O en el caso que planteada la oposición, se deba presentar un informe de la Defensoría. En ese caso, la Defensoría va a ir a verificar
si realmente el niño está con la mamá o está con el papá. Y va a verificar hace cuánto tiempo están, ¿no? Ya sea con el papá y con la mamá. Ese informe se va a leer en una audiencia para que el juez pueda tomar una decisión. O revoca la resolución y convierte el proceso en un proceso de asistencia familiar común, o siendo el caso va a rechazar la oposición y se va a continuar o se va a mantener vigente y firme la resolución que está planteando, que ha sido observada o contra la cual se ha opuesto la oposición. En el tema de las excepciones, de la misma forma, el juez va a plantear una audiencia para que las partes puedan evacuar las pruebas que tengan en su poder para que el juez decida si es que realmente procede la excepción y no va a corresponder el pago de asistencia familiar por los periodos de tiempo, o en la eventualidad simplemente se presente la excepción y no existan fundamentos ni existan pruebas y se declare o se rechace la excepción manteniendo firme la resolución. Entonces son situaciones que van a ir pasando dentro del proceso. Posterior a eso, el juez ya siendo aceptando o no aceptando la oposición, aceptando la excepción o no aceptando la excepción, va a emitir un auto definitivo, es decir, una resolución que va a cerrar el debate de la oposición y de la excepción. Ese auto definitivo va a resolver el conflicto sobre si corresponde o no corresponde la vía de resolución inmediata, sobre si corresponde o no corresponde alguna excepción. Ese auto definitivo va a ingresar en una fase de apelación aquí. Va a ser recurrida en una fase de apelación. Es decir, va a abrir la posibilidad a que se apele la decisión del juez o se recurra, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver que los diferentes procesos van a ir teniendo ciertas particularidades. Habitualmente debería ser un tratamiento lineal, pero hay cuestiones accesorias, dada la particularidad de cada uno de los casos que se ponen en conocimiento del juez. Y es el juez quien necesariamente debe resolver. Para terminar, jóvenes, en realidad esto forma parte del derecho procesal orgánico. La actividad procesal que se lleve adelante en los diferentes juzgados y a nivel de los diferentes procesos se van a ir acomodando en realidad a estas particularidades. Cada caso es un caso diferente, pero la ley y el procedimiento en realidad establecen los mecanismos de defensa, establecen los mecanismos también para activar ciertos derechos o ciertos procedimientos. Ya sea que estés como demandante o como demandado, es necesario conocer el derecho procesal orgánico para saber en realidad y abstraer, ¿no?, lo que es los hechos hacia lo que es el derecho y los procedimientos. Entonces, muchas de las veces tenemos documentos, muchas de las veces generamos conflictos por esos documentos que necesariamente se van a ir resolviendo en una vía jurisdiccional, ¿no? Entonces, con esta parte, jóvenes, estaríamos terminando en realidad la parte que nos correspondería al derecho de familia, ¿no? Teniendo que hemos ido llevando individualmente las instituciones que corresponden al derecho de familia y secundariamente hemos ido viendo algo de la parte del derecho procesal orgánico, ¿no? En lo que corresponde ya a la materia, vamos a ingresar ahora a ver temas de niñez y adolescencia. Vamos a empezar a conocer la ley 548, cómo hemos llegado, qué camino hemos transitado como Estado para llegar al nuevo Código Niño, Niña, Adolescente y conocer las instituciones que son propias del derecho de niñez, que están relacionadas con este tema del derecho de familia, pero su desarrollo es totalmente diferente, incluso a nivel judicial. En ese sentido, estaríamos cerrando esta parte de derecho de familia con este tema y las subsiguientes clases estaríamos ya entrando dentro de lo que es el derecho de niñez y adolescencia. Doctor, yo tenía una pregunta, por favor. Claro que sí. Doctor, en cuanto a las audiencias en derecho de familia, ¿se puede ser suspendido por falta de testigos? Si es una audiencia preliminar en materia ordinaria y los testigos no han concurrido a la audiencia y es necesaria la producción de las pruebas testificales, sí, puede ser motivo para que se suspenda la audiencia.
En los procesos extraordinarios, el juez tiene la facultad de prescindir de las pruebas testificales. La ley le da esa facultad. Sin embargo, si es que el juez considera, dentro de la sana crítica que tienen los jueces, es decir, esa experiencia en el tiempo, la capacidad de haber visto otros procesos y otros conflictos, y considera necesario que sean los testigos o esos testigos quienes definan en realidad en el debate jurídico quién tiene la razón, el juez en ese entendido puede suspender la audiencia. Las suspensiones de las audiencias o la apertura de cuartos intermedios deben ser fundadas y deben ser motivadas, lo que implica que el juez deba tomar una decisión en el momento en el que se está solicitando la suspensión de la audiencia. Pero la suspensión no se va a dar al inicio, se va a dar en el intermedio de la audiencia. Si de inicio se solicita la suspensión de la audiencia porque no se han presentado los testigos, el juez va a rechazar. El momento oportuno para solicitar, ya sea la apertura a la audiencia complementaria o ya sea la apertura de un cuarto intermedio en la audiencia, va a ser al momento de la producción de esa prueba en particular. Gracias, doctor. Ok. Entonces, si tienen alguna pregunta más, estaríamos contestando el tema de las dudas. Yo sé que esta parte del derecho procesal orgánico es un poco complicado de entender porque en realidad deberíamos ver los procesos y analizar el proceso directamente ya dentro de lo que se materializa el juicio. Sin embargo, es una parte introductoria, si vale el término, al derecho procesal orgánico que van a ir profundizando a lo largo del resto de las materias, ¿no? Sin embargo, nos queda todavía un camino. Creo que tenemos programado examen parcial también para noviembre, si mal no recuerdo, es el 2 o 10 de noviembre. No, perdón, creo que es el 4 o el 7. Bueno, voy a verificar el rol de exámenes. Está programado para el 4 o el 7 de noviembre. Vamos a tener una retroalimentación de los temas que hemos ido viendo a la fecha. Vamos a programar de acuerdo al rol de la universidad, pero la siguiente clase en realidad ya estaríamos viendo la parte introductoria de lo que es el derecho de niñez y adolescencia. Doctor, un favorcito más. Que mis compañeros estaban diciendo, ¿cuándo va a subir las notas del primer parcial, doctor, al CIA? Oye, ya. Les comentaré, tengo algún conflicto con el tema del sistema. Esta semana voy a estar tratando de arreglar en realidad el tema de de los cuadernillos que me ha pasado la universidad. Eso ya lo tengo, pero voy a tratar de solucionar el problema del CIA. Al parecer, no sé, tengo un bloqueo de código y bueno, lo voy a tratar de resolver en el transcurso del día lunes o martes. De todas formas, les voy a estar comunicando con el grupo para que puedan verificar, ¿no? El tema de las notas. ¿Y cómo podemos verificar nuestra nota, doctor? Tal vez si me pueden escribir por mensaje, les puedo pasar ya las notas individuales porque en realidad las tengo en registro electrónico. Doctor, disculpe, Sí, buen día. buen día. ¿Será que todo lo avanzado, aparte de las diapositivas, podemos tener algo escrito como un documento para estudiar, para el examen? Sí, te cuento que en la plataforma, en la primera clase, en realidad donde está el plan global, ahí está el texto base que tenemos para este tema. Y ahí está todos los temas en realidad que hemos ido viendo. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces si no existiría más consultas, jóvenes, les abro la posibilidad a que me vayan escribiendo de forma individual, como algunos de sus compañeros ya me han ido viendo. Y el tema del CIA lo estaría solucionando, porque como les digo, tengo un bloqueo, ¿no? Del tema del sistema y no me permite ingresar. Ya he hecho un reclamo, pero en realidad lo que me piden es ir a la universidad y posiblemente subir directamente desde ahí el tema de las notas. De todas formas, tengo el registro electrónico, ¿no? Centralizado. Muchas gracias, doctor. Ok. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Gracias, doctor. Buen Hasta día. luego, doctor. Hasta luego.